Vamos a la palabra del Señor. Hoy día quiero hablar y meditaba mucho con respecto a lo que el Señor nos estuvo hablando en el retiro. Yo creo que después que siempre que venimos del retiro, no sé usted, pero siempre venimos como más deseosos de servir al Señor, de servir al Señor en las naciones. Uno se empieza a preguntar qué faltará para que el Señor bendiga mi vida, use mi vida. Yo quiero ir, venimos todos así como dispuestos. Yo lo preguntaba, ¿quiénes están dispuestos a ir a las naciones ahora en febrero? Siempre viajamos en febrero, usted sabe. Este año, bueno, sí, pues no termina este año. En febrero fueron varios hermanos de acá, fuimos como 8, ¿no? 7, 8. Fue el José a España, Claudio fue a España, de acá de Santiago, fueron hartos de ministerio de Santiago. Pablo, el Pablo fue a Turquía conmigo, Bicho, la hermana Andrea, éramos 4 y eran 3 en España, o 2 nomás. 2, tú y Claudio, y en España, en Turquía éramos 6. Entonces, ahora hay como una lista de como 10 hermanos, creo, que dice, pastor, yo quiero ir. Le pregunté primero, ¿quién va a ir a las misiones? Una persona respondió. Yo le dije, ya, pero ya en fe, allá como, y ahí se sumaron el resto. Ahí voy a ver qué tanta fe tienen. Pues, ¿no? Si tienen fe van a llegar, pues, si no, pero el Señor siempre habla a nuestra vida, nos desafía. Yo estuve viendo la diapositiva que compartía el pastor Madrigal, por ejemplo, la volví a ver, me volví a confrontar el Señor con el llamado que el Señor hace para cada uno de nosotros, el llamado a las naciones, el llamado a salir de nuestra comodidad, el llamado a ir a otro lugar. Pero yo le preguntaba esto al Señor, y es lo que hoy día voy a estar compartiendo. Yo le preguntaba, Señor, ¿pero qué falta para que use mi vida? ¿Qué falta para que yo sea aquel que esté en las naciones? ¿Qué falta para que sea yo aquel que tú estés usando para bendecir a muchos? Porque yo creo que todos queremos ser usados por Dios, ¿no? Todos queremos que Dios use toda nuestra vida, que no vale ni un peso, como siempre hemos dicho, sino que vale a través del sacrificio de Jesús, que queremos que Dios nos pueda usar en los distintos llamados, ministerios. Yo creo que aquí hay llamados pastorales, yo creo que aquí hay llamados evangelistas, como dice la palabra. Yo creo que aquí está. Pero a lo mejor usted se pregunta, pero todavía no es manifiesto en mi vida, todavía me falta. ¿Qué me falta? ¿Qué pasará? Yo le preguntaba eso al Señor esta semana mientras meditaba, mientras preparaba la palabra. Y el Señor me hablaba de algo muy importante y que lo hemos compartido muchas veces, y yo hoy día lo vuelvo a compartir en esta hora, y que tiene que ver con que para ser usados por Dios tenemos que llevar una vida en sujeción. Amén. Para ser usados por Dios tenemos que llevar una vida en sujeción. Dios no usa a personas rebeldes, ¿ya? O personas independientes, ¿ya? ¿Usted cree que usted usaría a alguien desobediente para algo? ¿Alguien que se revela cada rato? No. Sino que realmente Dios tiene que usar a personas. Dios no puede usar a personas rebeldes o independientes a la voluntad del Señor, ¿ya? Sino que a hombres y mujeres que han aprendido a vivir bajo autoridad. Mujeres que han aprendido a someterse a las autoridades que Dios pone, ¿ya? La sujeción no es una debilidad, la sujeción no es que yo no pueda hablar o opinar, sino que la sujeción es una evidencia de madurez. Ponme atención a esto. La sujeción en nuestra vida es una prueba, es una evidencia de una madurez espiritual y también una condición indispensable para ser usados por Dios. ¿Me está poniendo atención? La sujeción es una condición indispensable en nuestra vida para ser usados por Dios. Obviamente, si nosotros no nos sujetamos, Dios no va a usar nuestra vida. Eso es un principio espiritual, ¿ya? ¿Qué no es la sujeción? Siempre, uno de los ejemplos más claros que siempre utilizamos, por ejemplo, el tema del matrimonio. Hay un versículo que yo siempre digo a las hermanas, no les gusta mucho, a las que se casan, ¿sí o no? ¿Dónde están las casadas? Es un ejemplo. La sujeción no es manipulación, no es abuso, ¿ya? A veces, hoy día el mundo dice, no, que si el versículo que el apóstol Pablo, que el Señor habla a través del apóstol Pablo, cuando dice mujeres, ¿cómo tienen que estar las mujeres a su marido? Ah, se lo olvidó. No lo saben.
¿Cómo tienen que estar las mujeres las esposas a sus esposos? Ayúdeme, sujetas. Eso, sujetas, dígalo nomás. Tengo que estar sujeta a mi marido. ¿Amén? Amén. Ya. Hoy día se malentiende eso. La gente no le gusta esa palabra porque lo entiende como una debilidad. No entiende lo que es. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la sujeción no es un abuso, no es una manipulación. ¿Qué es lo que es la sujeción? La sujeción es reconocer una autoridad delegada por Dios y decidir voluntariamente caminar en ese orden. Es entender que yo voy a obedecer a aquello que Dios ha puesto, a aquellos, o aquel, en este caso matrimonio, muchos ejemplos, que Dios ha puesto por autoridad. Por ejemplo, yo siempre hago este ejemplo, por ejemplo, cuando llegan a la iglesia. Cuando viene un hermano o una hermana y me dice, el Benja, por ejemplo, el otro día el Benja, tiempo atrás el Benja me dijo, pastor, me quiero venir acá a la iglesia. ¿Dónde está la Sofi? La tenía en mi ejemplo, pero se fue para entrar a Sofi. La Sofi también un día se acercó, me dijo, pastor, me quiero congregar con usted en la iglesia. Lo primero que yo le dije, no, quédate en tu iglesia, le digo yo. Si no te vengas para acá. El Benja le dije lo mismo. No, ¿quién se allá? Le decía, ¿para qué se? No, que... Y ellos me dicen esta frase, que Dios me dijo que me tenía que venir para acá. Así como, bueno, si Dios les dijo, yo dije, yo ahí no me puedo meter. Pero yo sí les dejé algo en claro. Y esto yo se lo repito a todos, Benja se acordará, la Esther se acordará. Si tú te vienes para acá, le dije yo les digo, el pastor soy yo, le digo. Dios me puso como autoridad en la iglesia. Y si tú te vienes, tú tienes que sujetarte y obedecer a lo que en este caso yo estoy diciendo. Si Dios te mandó, porque eso fue lo que dicen, si Dios te mandó, bueno, tú tienes que confiar en Dios que te mandó a un buen lugar. No un lugar perfecto, estamos claros. Pero tú tienes que sujetarse. Ese es un ejemplo que nosotros tenemos que entender. Si usted y yo queremos ser usados por Dios, amado hermano, tenemos que entender esto. Tenemos que entender que cuando yo me sujeto es obedecer, es reconocer la autoridad que Dios ha puesto y yo decido voluntariamente caminar en ese orden. ¿Ya? La sujeción no es cuando nosotros pensamos igual. Cuando esto me parece bien, lo que dice el pastor me parece bien, sí, ya, yo lo voy a hacer caso. Porque si solamente obedezco cuando estoy en acuerdo, eso no es sujeción, eso es conveniencia. ¿Me está entendiendo? ¿Está atento a lo que hoy día el Señor está hablando en nuestra vida? Entonces, para ser usados por Dios, nosotros tenemos que entender este principio fundamental. Tenemos que andar en sujeción. Tenemos que obedecer. Tenemos que entender que nuestra vida tiene que estar de acuerdo a lo que Dios dice. Y eso es lo que muchas veces cuesta. ¿Sí o no? ¿Les cuesta a usted o no? Cuesta. ¿Pastor, a usted le cuesta? A mí también me cuesta. Yo también tengo que estar en obediencia y sujeción a mi pastor. Que hoy día está de cumpleaños, por si acaso, pastor Héctor está de cumpleaños. Él tiene 2 cumpleaños. Tiene el cumpleaños ahora el 14 de diciembre y en febrero. Ahí otro día le cuento la anécdota en ese sentido. Pero yo tengo que andar en sujeción. La primera sujeción y la más importante, usted tiene que ser un hombre y una mujer sujeta a Dios. Eso es lo primero. Usted tiene que ser sujeto a Dios. Obedecer, someterse, someter su voluntad, someter su vida. Acompáñenme rápidamente a Romanos 12:1, un versículo que dice, voy un poquito rápido, quiero ir rápido hoy día. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le está diciendo que nuestra vida tiene que ser ¿un qué? Un sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio que a Dios le agradaba? Ayúdeme. No, para el Antiguo Testamento, vamos más atrás. ¿Cuál era el sacrificio que a Dios le agradaba? José, ayúdame. ¿Pero qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? Un animal. ¿Se acuerdan, no? Ese era el sacrificio. Y no era cualquier animal. Tenía características. De un año, sin defecto. ¿Ah? El más bonito, el más gordito, ¿sí o no? Si me nacían un par de corderitos, tomaba el mejor, lo apartaba, era el que mejor comía, era el que mejor lo cuidaba, lo peinaba así. ¿Para qué? Para ser
sacrificado. El apóstol Pablo está diciendo en Romanos 12:1, dice, ahora el sacrificio perfecto ya no tiene que ser el animal. Ahora, ¿quién tiene que ser ese sacrificio perfecto? Nosotros. Ahora soy yo el que me tengo que presentar bien gordito espiritualmente. Algunos han confundido eso. Bien alimentado espiritualmente, bien presentado delante del Señor. El apóstol Pablo está diciendo, tenemos que sujetarnos a la voz de Dios, tenemos que entregar nuestra vida. Ya no es el animal el que se sacrifica, sino que somos nosotros, nuestra vida tiene que ser. Eso significa entregar nuestra voluntad a Dios. Confiar en el Señor. Confiar que ya no vamos a hacer, y yo veo a muchos acá, quiero cerrar los ojitos, ya no voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y ese es un gran problema que hay dentro de las iglesias, que tenemos, que nos gusta hacer lo que a mí me gusta hacer. Y no estoy dispuesto a entregar mi voluntad a la voluntad de Dios. Proverbios 3, versículos 5 y 6, ¿qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué cosa? Tus veredas. Fíate, confía. Martín, confía en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en lo que tú crees. Hoy día acá hay muchos, y sí los veo y los conozco, hermano, que viven una vida independiente de la voluntad de Dios, del orden que Dios ha establecido. A mí me encanta porque Dios es un Dios de orden. Me encanta, vuelvo a repetirlo, porque Dios es un Dios de orden. Y aquí hay muchos insujetos, rebeldes, que hacen lo que quieren. Dentro de la iglesia quieren hacer lo que quieren, no se quieren sujetar a la voluntad de Dios. Me encanta, a mi esposa no le gusta mucho esto, pero a mí me encantan las reglas para todo. Tiene que haber reglas. Al José Esteban que está adentro, a mí reglas. Tiene que obedecer, tiene que hacer esto, tiene que tener claro lo que tiene que hacer y tiene que tener claro lo que le va a pasar si no lo hace y tiene que tener claro lo que le va a pasar si lo hace. Una de las cosas para él, para ver 30 minutos de televisión o de celular, que no lo dejo ver más minutos en el día, él tiene que, bueno, ya tengo que buscarle otra cosa porque ya salió del colegio, era llegar del colegio, sacar su mochila, bajar la mochila, dejarla en su pieza, cambiarse de ropa, comer, toda la comida, hacer ejercicio, tiene que hacer barra, ahí tiene que hacer barra, tiene que leer la Biblia para recién, después de eso, poder ver. Reglas para todo. A mí me encanta. Dios es un Dios de orden. Dios estipuló en el Edén un orden. ¿Ha leído el Génesis? Cuando Dios le pone orden, lo primero que Dios hace es poner orden. El sol y la luna están muy de compinche, se separan entre dos. La luna en la noche, el sol en el día. El mar para todos lados. Al mar le puso, tú llegas hasta este punto. Él puso orden en todo. Cuando Eva pecó, siempre lo digo esto, que siempre me acuerdo de esta Eva, pero ¿Dios a quién fue el primero que le fue a pedir explicaciones? ¿Y por qué a Adán, si la que pecó fue Eva? Porque él era la cabeza. Primero fue Adán. Segundo, a Eva, si también ahí no se salvó. Fue en orden. La familia, hay un orden. En la familia hay un orden. Tiene que haber un orden. Por eso dice Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová, confía en el Señor, confía en Él de todo tu corazón. Entrégate por completo, no te apoyes en tu propia prudencia. No hagas lo que tú crees. Y ese es el problema, que hoy día creemos que lo que nosotros hacemos es lo mejor. ¿Por qué? Porque no somos hombres, no somos mujeres sujetos. No, sujetos a la autoridad que Dios pone. No es hacer lo que yo quiero, es confiar que lo que Dios me está diciendo, eso debo hacer. Dios no bendice, ponme atención a esto, Dios no bendice las decisiones donde Él no fue consultado. Yo comienzo una relación con alguien, empiezo a salir, me comprometo, me arrodillo, le pongo el anillo, quédate conmigo, se casa conmigo, y ahí recién oro al Señor, Señor, por favor, confirma esta tu voluntad. Confirma si esta es tu voluntad.
Entonces, ¿de qué me están hablando? Toman la decisión, me voy a cambiar de trabajo o me pongo a estudiar y no consultan al Señor. Es una buena decisión. El Señor, tú tienes que consultar antes al Señor. Él tiene que ser consultado antes, no cuando ya estamos atados. Señor, bendice esto, Señor, será tu voluntad. Hermano, usted ya tiene todo listo. Usted tiene todo armado, su vida, su panorama, usted ya sabe lo que va a hacer. Y ahí recién le pide a Dios. Jeremías 10:23, mire, ponga atención en esto. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar su paso. Jeremías está reconociendo que su voluntad no depende de él. ¿Me está poniendo atención? ¿Le está gustando? A mí no mucho, la verdad. Cuando estuve estudiando esto, hoy decía, me falta ser sujeto. Me falta ser obediente. No podemos pedirle a Dios que bendiga en aquellas cosas que yo tomé la decisión y lo dejé completamente fuera a Él. Y muchas veces tú tomas decisiones, dejas afuera a Dios y después cuando estás en medio del problema, pero Señor, ayúdame en esto. Cuando tú te metiste en el problema, obviamente Él en su misericordia nos ayuda, pero Él necesita ser consultado antes. Muchas veces tú y yo no buscamos la voluntad de Dios. Buscamos que Dios bendiga la decisión que ya tomamos. Yo tomé esta decisión y qué bueno que Dios me acompañe. Consultar a Dios después de decidir no es sujeción. Es solo pedir la aprobación. Y necesitamos en nuestra vida nosotros tomar buenas decisiones. Por eso hoy día, vuelvo a repetir esto. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Yo quiero ser usado por Dios. Pero lo que no tiene que pasarnos es que nosotros decidamos sobre nuestra vida. La sujeción es una señal de madurez espiritual. La sujeción es una señal de madurez espiritual. Por eso uno puede reconocer a quienes son inmaduros espiritualmente. Juan 21:18. Estamos hablando de la sujeción. ¿Qué significa sujeción? Permitir que alguien dirija nuestra vida. La independencia espiritual es inmadurez. ¿Ha escuchado a gente cuando dice, no, que yo hago lo que quiero? No, que Dios me... Está en una iglesia, hay un pastor, vamos a hacer este trabajo. No, que yo hago lo que quiero. Yo me voy para donde quiero. Vamos a ir todos para acá a predicar. No, pero él se va para otro lado. No, es que Dios me dijo que me fuera para acá. Yo digo, medio raro, po. Si Dios está llevando a la iglesia a hacer algo y justo se va para otro lado. Eso habla de una inmadurez espiritual. ¿Qué dice Juan 21:28? Dice, de cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará ¿a dónde? A donde no quieras. Jesús, ¿a quién le está hablando acá? A Pedro le está diciendo, mira Pedro, cuando tú eres joven, la juventud, Eclesiastés, Proverbio creo que también lo dice, cuando se habla de juventud, se habla, ¿a qué se refiere? ¿A qué lo asemeja? Inmadurez, ¿sí o no? ¿Lo han leído? Yo lo he leído muchas veces. Hay de ti cuando tu príncipe es joven e inmaduro. Habla de muchas cosas. La juventud está ligada a la inmadurez. Entonces dice, cuando eras joven, cuando eras inmaduro, tú hacías lo que querías. ¿Cuánto inmaduro hay acá? ¿Cuántos jóvenes inmaduros espiritualmente? Que hacen lo que quieren, van donde quieren. Vamos a hacer esto, no, que yo hago la otra cosa. Dios me dijo, ese Dios me dijo, el Dios me dijo ha separado iglesia, el Dios me dijo ha causado división en tantas cosas. Yo he conocido gente, pastores, que Dios me dijo que me tenía que separar de mi esposa. Mírenlo. Van como en la tercera ya. Pues. Yo digo, chuta, Dios se equivoca, ¿cómo tanto? Y Dios me dijo, no. Gente inmadura espiritualmente que no le gusta estar en sujeción. Por eso lo dije también. Al primero que tenemos que sujetarnos es al Señor, a su palabra. A su palabra. Le dice a Pedro, cuando eras joven, cuando eras inmaduro, hacía lo que quería. Pero cuando tú seas maduro, te llevarán a donde no quieran. Por eso habla de hoy día de sujetarnos. Vamos a Hebreos 13:17. Este tampoco le gusta a usted, este versículo. A mí antes tampoco me gustaba. Ahora me gusta un poco más.
A ver si está ahí. A ver, ayúdenme ustedes, a ver. 1, 2, 3. Ay, pero con más energía. Ya, yo lo voy a leer, yo lo voy a leer. No. Obedeced a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos. Hay una diferencia entre pedir un consejo y ser un hombre y una mujer sujeto. ¿Es malo pedir consejo? No, no es malo pedir consejo. Proverbios, ¿qué dice con respecto a los consejos? Hay varios versículos, pero uno que estoy pensando dice, en la multitud de consejeros, ¿qué cosa está? La sabiduría del rey, efectivamente. El rey necesita tomar consejos para después tomar la determinación. Pero nosotros, pero usted, pues ponga atención, pero usted ¿qué tiene que ser? Un hombre sujeto. ¿Qué dice la palabra? Obedeced a vuestros pastores. ¿Usted tiene pastor o no? El Señor es mi pastor. Sí, así cuando se acuerdan ahí, el Señor es mi pastor. Pero Dios puso pastores, dice. Le daré pastores conforme, ¿qué dice? A su al de él, no al de usted. No, porque su corazón come malo, engañoso, perverso. Pastores suyos también. Cochino, me decían. Así es nuestro corazón, perverso. Por eso el Señor dice, yo le daré pastores conforme a mi corazón. Nos dice eso. Y lo segundo es, obedézcanlo. Oye, Benja, obedece a tu pastor, pues el Señor te lo dice. Te toqué yo, ¿qué le vamos a hacer? A usted le toqué yo, ¿qué le vamos a hacer? Pues tienen que obedecer. Tienen que sujetarse. Vuelvo al punto. A muchos de ustedes les gustan solo los consejos. Y yo he hablado hoy día, he hablado con unos hermanos esta semana, no voy a decir quién, para no mirarlo, pero yo les decía, hay un tema con los consejos. Porque yo, por ejemplo, yo tengo a mi pastor, por ejemplo. Y yo a él le pregunto cosas, le digo, mira, hay que hacer esto. Y yo lo he hablado muchas veces. De hecho, hoy día en la tarde me junto con él. Pero y yo muchas veces él me ha dicho cosas que a mí no me ha gustado. Pero muchas veces hay que hacer esto. Y no me ha gustado. Pero yo he aprendido a ser sujeto a mi pastor, a ser obediente. Y por eso creo que también Dios nos ha bendecido como iglesia. Porque yo he sido, me he sujetado. No siempre, no al 100%, también he murmurado, también he tenido cosas. Pero diferente es pedir un consejo. Porque un día, por ejemplo, el Benja puede venir para acá y me dice, pastor, ¿sabes que tengo este problema? ¿Qué consejo me da? Entonces yo le doy, mira, me pide un consejo. Entonces, mira, Benja, esto tienes que hacer. Y el Benja dice, no me gustó mucho el consejo, la verdad. Y va donde el hermano Marcelo, también un hermano de tiempo, conocedor de la palabra. Hermano Marcelo, mire, ¿sabes que tengo que hacer esto? Y el hermano Marcelo le da otro consejo. Sí, me gusta, no. A ver, a montarle al bicho. Oye, Vicente, ¿sabes que tengo este problema? Y le da otro consejo. 3 consejos diferentes. ¿Y cuál le gustó? No, me gustó más del bicho, no, que él me entiende más, comparto más con él. Y él le hace caso al bicho. Mucho hoy día, y estoy hablando a hermanos de la iglesia, a gente que está acá, muchos hoy día solamente buscan ese consejo porque no les gusta someterse, no les gusta sujetarse. Pero la palabra de Dios nos manda, ¿a qué? A ser sujetos. ¿De qué habla la sujeción en nuestra vida? De una madurez. ¿De qué habla la sujeción? De una madurez espiritual. El que es inmaduro, el creyente inmaduro dice, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y tenemos varios así. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Pero ¿qué marca eso? Eso muestra varias áreas débiles. Muestra varias áreas en nuestra vida que no están rendidas a la voluntad del Señor. La sujeción es como cuando un niño es adulto. Cuando un niño es pequeño hace las cosas a la fuerza. ¿Sí o no? Yo lo veo con mi hijo. Hay muchas cosas que él no le gusta hacer. Y que yo lo mando y que quiere discutir y yo ya me estoy sacando el cinturón y como que ahí obedece, lo hace a la fuerza. Pero cuando el niño es adulto y se sujeta a la voluntad de sus padres, él puede hacer otra cosa. Martín está acá. Él tiene que ser obediente a sus padres. Pero si un día los papás lo mandan a hacer algo, él podría a lo mejor no hacerlo. Pero Martín, y espero que sea así, se sujeta, obedece, aunque él podría hacer otra cosa. La sujeción no es porque no puedo hacer otra cosa. La sujeción es porque entiendo que es lo mejor para mi vida. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? ¿Está acá todavía? Por eso nosotros tenemos que ir entendiendo.
Por eso nosotros tenemos que ir comprendiendo que la sujeción en nuestra vida es muy importante. Habla de nuestro nivel espiritual, de cómo estamos en el Señor. Y obviamente la falta de sujeción trae desorden. La falta de sujeción en nuestra vida trae desorden. Vuelvo a repetir esto, hacemos lo que queremos. Hablaba con este chico y yo le decía, mira, tú estás igual que en el libro de Jueces. Vamos a Jueces, capítulo 21, versículo 25. Un versículo muy conocido. Dice así, Jueces 21, 25. En estos días dice, no había rey en Israel. Y cada uno hacía, ¿qué cosa? Cada uno hacía lo que bien le parecía. La falta de sujeción trae desorden y yo empiezo a hacer lo que yo creo que es mejor. Y yo hablaba con este hermano y yo le decía, mira, en tu vida, le decía yo, tú no eres una persona sujeta. Pareciese que tú eres sujeto, pareciese que tú te sometes a la voluntad de Dios, pero no es así, le decía yo. Tú haces lo que a ti te parece que es correcto. Y como lo que hacemos en la iglesia a ti te parece correcto, tú lo haces. Pero si un día a ti algo no te parece, no lo vas a hacer. Y ahí es donde se mete el diablo en el corazón. Y ahí es donde se mete el diablo a manipular pensamientos. Pero cuando uno es sujeto y está entendiendo lo que es obedecer, es muy difícil que el diablo se pueda meter, porque vuelvo a repetir esta palabra, porque entendemos la autoridad que Dios va poniendo. ¿Me dice amén? La falta de sujeción trae un desorden en nuestra vida. Trae un desorden. Yo hago lo que quiero, yo hago lo que pienso que está bien. Proverbios 29, 18. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay una claridad hacia dónde avanzar. Cuando no hay rey, como en el libro de Jueces. Cada quien hace lo que quiere. ¿Se imaginan una casa? ¿Se imaginan una familia sin una cabeza clara? El padre no ejerce el liderazgo. La mamá es la que toma todas las decisiones por su cuenta. Los hijos hacen lo que quieren. No hay regla, no hay horario, no hay corrección, no hay nada de eso. ¿Qué pasa en ese hogar? ¿Qué pasa en esa familia? Confusión, desorden, conflicto, falta de dirección, hay problemas. ¿Por qué? No es falta de amor, es falta de orden. No es falta de intención, porque creo que tienen buenas intenciones. Es falta de sujeción. Eso mismo pasaba acá en el pueblo de Israel en el libro de Jueces. No había rey, no había cabeza, hacían lo que mejor le pensaban. Pero usted tiene que entender que la sujeción no me limita, al contrario, me protege. La autoridad no oprime, ordena, trae orden. Y eso es lo que tiene que ir pasando en nuestra vida. Nosotros tenemos que sujetarnos. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Y eso hoy día cuesta dentro. Y eso cuesta hoy día en nuestra vida. Por eso, para ti y para mí, tenemos que seguir el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo máximo de sujeción? ¿Quién es el ejemplo máximo de sujeción? Jesús. Jesús es el mayor ejemplo de sujeción. Juan 6:38, rápidamente, voy un poco más rápido. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino que ¿cuál? Sino la voluntad del que me envió. Palabra de Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer lo que yo quiero. No podemos hacer lo que queremos. Hermano, grábese esto. Usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted tiene que sujetarse. Yo vine a hacer la obra de aquel que me envió. Filipenses capítulo 2. Este lo quiero leer completo, me encanta. Filipenses 2:5. El apóstol Pablo escribiendo todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Me encanta este versículo. Del 5 en adelante. Pablo está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? ¿Haciéndose qué? Obediente. Un ratito, un momento, hasta la muerte. Y no cualquier muerte. ¿Cuál muerte? Muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál fue el sentir? ¿Cuál fue el deseo de Dios? Despojarse de todo, obedecer. Y Él nos dejó ejemplo a nosotros para obedecer. Vuelvo a repetirlo, por eso tú no puedes ser un llanero solitario. Por eso tú no puedes andar de un lugar a otro. Ayer con mi esposa nos acordábamos y que el Señor le habló a una hermana una vez, le dijo, mira, tú no te puedes andar moviendo de un lado para otro, tú tienes que estar en un lugar para crecer. No podemos andar cambiándonos a cada rato. No, no me gustó el pastor, no me gustó la iglesia, me voy. Me cambio para allá, me cambio para acá. Tenemos que estar en un lugar para crecer, para avanzar, hacer la voluntad de Dios. Lucas 22, 42, rápidamente. Jesús dijo, palabra de Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuesta? ¿Cuesta decir eso? ¿A cuánto le gustaría que Dios hiciera nuestra voluntad? ¿A usted le gustaría? ¿O no? ¿Para qué vamos a mentir? Estamos en la iglesia. A mí me gustaría que Dios hiciera todo lo que yo tengo pensado en mi mente. A veces creo que tengo buena idea, la verdad, yo. Yo digo, Señor, pero mira esto que estoy pensando. Señor, si lo hacemos de esta manera, seríamos felices todos, le digo yo. Y Él dice, no, voy a hacerlo de esta manera. Hay muchas cosas que no se hacen de acuerdo a lo que nosotros queremos. A veces uno ora en una dirección, cree que... Y el Señor dice, no, por esta otra parte. Y a veces uno dice, pero ¿por qué? Y no siempre uno tiene una explicación. No siempre hay una respuesta. Pero al final uno dice, bueno, cuando alguien sujeta dice, bueno, si fue la voluntad de Dios, es lo mejor. Quizás no lo entiendo. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. No fue su voluntad, no fue lo que Él quiso. Y a lo mejor para ti y para mí muchas veces nos pasa eso. ¿Te ha pasado a ti o no? ¿O me pasa a mí nomás? Me ha pasado muchas veces que Dios no hace las cosas como yo quiero. No sé por qué, pero yo digo, bueno, Señor, tú lo hiciste de esa manera, que sea tu voluntad. Y como soy una persona sujeta a Dios, o que estoy aprendiendo porque todavía me cuesta, acepto la voluntad del Señor y empiezo a avanzar. Jesús tuvo su voluntad propia, pero la rindió. Señor, que no se haga mi voluntad. La verdadera espiritualidad en nuestra vida se demuestra en la obediencia. Y cuesta obedecer. Cuesta obedecer. Pero cuando tú obedeces, tú tienes bendición. ¿Sabes que a veces hasta nosotros, los líderes, los pastores, fallamos cuando no le consultamos a Dios? A veces por muy buenas intenciones que pueda tener, si no está escuchando la voz de Dios, puede fallar. Hay un pasaje, estoy terminando ya con esto, del libro de Josué. Me encanta Josué, a mí el libro de Josué, me encanta Josué capítulo 9, versículo 14. Me encanta porque es un pasaje, no sé si ustedes se acuerdan, yo siempre le llamo, con Amaro nos reímos harto, el pasaje del pan mohoso. ¿Se acuerdan de ese relato, no? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿de qué se trata? Engañaron a Josué en un momento. Josué tenía que destruir a todos los pueblos y iba como avión, destruyendo, hacía todo. Jericó partió acá, destruyó todo. Y un pueblo cercano dijo, estos nos van a matar, hagamos algo. Y fueron a engañar a Josué. Y vino esta gente, Josué, queremos ser tus siervos, venimos de lejos, venimos de muy lejos. Y ahí lo dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y esto es lo importante. ¿Y qué dice? Y no consultaron a Jehová. Josué tomó una decisión, Josué se adelantó. Josué, me encanta porque en todo el momento, tú lees el libro de Josué y te das cuenta de que Josué siempre fue obediente al Señor, a la voluntad de Dios. Pero hubo un momento en que no lo hizo, hubo un momento en que no obedeció, un momento en que no consultó, que él tomó la decisión y se equivocó. Se equivocó grandemente, hizo pacto, hizo alianza con un pueblo que tenía que destruir. Y a raíz de eso no lo pudo destruir. Y a raíz de eso fue
escarmiento durante todo el tiempo. Hay un relato que después pasa en David que tiene que ver con los gabaonitas, que no lo voy a hablar ahora. Pero Josué no le consultó a Dios y tomó desafortunadamente una mala decisión. Por eso digo, cuando nosotros no obedecemos, no consultamos a Dios, también nos podemos equivocar. Y si usted no consulta a Dios, también se va a equivocar. Por eso tenemos que entender nosotros. Por eso tenemos que entender que somos gente sujeta y tenemos que obedecer a lo que Dios está hablando en nuestra vida. Termino con esto. Mateo capítulo 8, versículos del 8 al 10. Hablando de la autoridad, hablando de la sujeción. El relato del centurión. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿De qué habla este pasaje? El centurión que quería que Jesús sanara a su criado. Jesús le dijo: ok, vamos donde está el criado, yo voy a sanar, voy donde él, oro por él. El centurión dijo: no es necesario, porque tú tienes autoridad. Y el centurión dijo: y yo entiendo lo que significa la autoridad, porque yo soy un hombre en autoridad. Yo le digo a este soldado: anda, y él va. A ese le digo: viene, y él tiene que venir. El centurión entendió que todo estaba bajo la autoridad de Dios. Tú solamente tienes que hablar. Todas las cosas están sujetas bajo a ti. Pero desafortunadamente, a veces nuestra vida no está sujeta a la voluntad de Dios, de acuerdo al orden que Él dice. Porque yo creo que todos ustedes dicen: no, yo me sujeto a Dios. Pero ustedes no están dispuestos, o a ustedes no les gusta sujetarse a los pastores, de acuerdo al pasaje que vimos. No está dispuesto a sujetarse a los líderes que Dios va poniendo. Romanos capítulo 13 dice: toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad. Pastor, alguna, no toda. Toda autoridad es puesta por Dios. Él saca reyes. La razón puede que no la comprendamos, pero Él lo hace. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la obediencia, acerca de la sujeción. Ejemplo máximo, obviamente, es ese Señor Jesucristo. El Señor nos manda a nosotros a sujetarnos, nos manda a someternos unos a otros. No tan solo usted a mí como pastor, entre hermanos también. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. El apóstol Pablo en otro pasaje dice: considera a tu hermano como superior a ti mismo. ¿De qué habla? De que también tiene que haber una sujeción. También tiene que haber una sujeción. Pero no sujetarnos cuando nosotros queremos, no sujetarnos cuando nos gusta solamente. Por eso, si tú quieres ser usado por Dios, si tú quieres que Dios use tu vida, lo primero que tiene que haber en tu vida es una sujeción. Es obedecer a lo que Dios está haciendo. Y yo creo que hoy día que todos queremos ser usados por Dios. Hoy día todos queremos que Dios bendiga nuestra vida. Pero para eso tiene que haber una rendición personal, una sujeción a Dios, a su autoridad espiritual. Y que cada uno de nosotros siempre pueda decir: Señor, que no se haga mi voluntad. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. No alcanzo a compartir lo que pasa cuando tú no te sujetas a Dios. También en la Biblia hay muchos ejemplos bíblicos de lo qué pasa cuando las personas no obedecían a Dios, cuando no se sujetaban a la autoridad que Dios ponía. Quizá el otro domingo comparta un poco, aunque es Navidad, pero para mí la fecha no tiene mucho, pero quizás comparta un poco acerca de los hijos de Coré. ¿Se acuerdan de los hijos de Coré? Se rebelaron. Buscaron gente, se rebelaron. ¿Y acaso Dios habla solamente por ti? ¿Y qué pasó? ¿Te saben lo que pasó, no? La tierra se los comió. Moisés trató de interceder. Me encanta a mí, me llama mucho la atención. Moisés trató de interceder. Señor, por favor, le dice: no los mates a todos. No. Y le dice: córrete, Moisés. Apártate, le dice. Pero Señor, por favor, no, córrete, le dice. Y ahí el Señor le dice: ok, le dice, ok. Y Moisés le dice: ok, los que están con Coré, cánense a este lado. Los que están con el Señor acá. Y al parecer, quizás comparta de eso. Estuve leyendo estos días. Muchos se pasaron para el lado, dijéramos, del Señor, y algunos se quedaron con Coré. Y los que se quedaron con Coré, como que este lado es el más pecador, por eso
Y los que se quedaron con Coré, la tierra se lo tragó. Uno podría decir, entonces el resto del pueblo entendió. No, siguió rebelde en su corazón. Pero no es lo que quiero compartir hoy día. No es lo que quiero compartir hoy día. Yo quiero, póngase de pie para orar. Estamos ya terminando. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero que tú uses mi vida. Yo creo que usted también quiere que Dios use su vida. Pero si usted es una persona insujeta, si usted es una persona que no le gusta obedecer, de acuerdo a lo que hoy día compartimos, Dios no va a poder usar su vida. No porque no tenga capacidades, no porque no tenga dones, no porque no tenga talento, no porque no tenga la palabra, no por eso. Porque un requisito primordial es la sujeción, es obedecer. Vuelvo a repetir las palabras de Jesús. He descendido del cielo no a hacer mi voluntad. Usted no puede hacer lo que usted quiere. La Mati no puede hacer lo que quiere. El Amaro no puede hacer lo que quiere. Nadie puede hacer lo que quiere. Yo no puedo hacer lo que quiero. Si aprendemos eso, estoy seguro que Dios va a empezar a tratar nuestra vida y va a empezar a usarnos. Y todo aquello que Dios ya ha depositado en nuestra vida, y todo aquello que Dios ya ha depositado en nuestra vida, va a dar un fruto hermoso. Pero tiene que partir por la sujeción. Cierre sus ojos, póngase a orar, dígale al Señor, Señor.